Hola, muy buenas tardes, noches, mañanas. Estamos acá reunidos en un lugar misterioso, un lugar X, por una consigna un poco diferente. Estamos usurpando una casa para traer una especie de programa especial, anexo o algo por el estilo. Es como una exploración urbana pero a ciegas, ¿no? Es como Claro. todo se da con el poder de la imaginación. No, pero por supuesto, eso es lo más importante. Y como ya escucharon, estoy acá con un gran compañero que atraviesa de vez en cuando la cordillera, el compañero trasandino, el compañero que hace los amazing dibujitos. Y por amazing nos estamos refiriendo al increíble Gastón, no a Spider-Man, no. A Gastón, nuestro compañero acá del podcast, que sabe dibujar, pero la tiene atada el chabón. Bueno, saludos a todos. Acá estamos con el distopiano asumiendo el lugar de Frontman, ¿no? Como para variar. Claro, porque este especial, digamos, esta situación que estamos viviendo en este momento, viene también de la mano de que el compañero Freddy está de viaje, la está pasando bomba. Y nada, nosotros decidimos hacer algo especial, bueno, especial es una palabra un poco rara, ¿no? Pero algo más aparte, y por eso venimos con esta propuesta. Y esta propuesta se va a tratar, no va a ser un podcast como los que ya siempre hacemos, porque más o menos decimos que los podcasts lo hacemos de 3 a veces. Hemos tenido también una situación de podcast al estilo gaming con el compañero Freddy. Y ahora traemos una nueva propuesta que con el compañero Gastón acá vamos a tratar de llevar a cabo. A lo mejor sea una muy buena idea, a lo mejor no sea tan buena idea. Pero bueno, contame Gastón, más o menos cómo es la propuesta que estamos tratando de traer. Innovadora, ¿eh? Sí, justamente innovadora. No sé si innovadora, pero en este momento, ¿no? Cuando el gato no está, los ratones bailan. Claro. No queremos decir que Freddy sea un gato, quizás sí, quizás no. Pero hacer algo distinto, aprovechando de que no está él, para hacer una incursión en la que si todo va bien, quizás sea una iniciativa que se prolongue en el tiempo. Si todo va mal, este audio ni siquiera se va a llegar a escuchar. La idea es salir de este formato muy informativo que tuvimos hasta ahora, ¿no? Presentando noticias, novedades, los temas de la semana, las polémicas, ¿no? Y centrarlo en un solo tema. Por lo menos esa es la idea en este momento, ¿no? Claro, así que antes de meternos en una cuestión muy analítica sobre una obra en específica, quiero comentar o decir que vamos a seguir tomando mates, nos los sacamos, y que vamos a pasar a llamar a este segmento, este momento, esta nueva propuesta, opinión impopular, claro, si así se quiere, ¿no? Un popular opinion. Vamos a decirle con un inglés de persona que habla más o menos. Y la idea era que vamos a agarrar un tema un poco popular, o un tema o una obra o algo que sea popular, y vamos a decir el por qué nos parece a nosotros que, o sea, vamos a decir nuestra opinión acerca de ese producto. Y muchas veces esa opinión, porque nosotros llevamos la contra a muchas cosas populares, va a ser impopular. Así que la idea de toda esta iniciativa es bardear todo lo que sea popular. Sí, convengamos que hay como no una idea de que lo masivo, lo conocido, lo popular no necesariamente es un sinónimo de calidad, ¿no? Esta idea de lo mainstream contra lo de culto. Entonces puede que algo sea agradable para muchas personas y aún así cosechar sus detractores, como este puede ser el caso, ¿no? Claro, sí. Y también hay que aclarar que no vamos a hablar de todo lo popular y bardearlo porque sí. Vamos a agarrar las cosas que nosotros opinemos diferente a lo que es popular o masivo. Puede ser el caso, en este caso que vamos a hablar de Nanatsu no Taizai, que tengamos una opinión en contra, una opinión negativa sobre la serie, pero se puede dar también el caso de que una serie sea poco conocida y que tengamos una opinión positiva acerca de esa serie. Sí, la idea no es bardear por bardear, ¿no? Y esto no es un chivo. Simplemente hay casos en el que algo que es popular no nos agrada y vamos a aprovechar eso para exponer nuestros argumentos, porque tampoco es tirarnos en contra de todo lo popular, lo conocido, lo bueno y santo, sino explicar por qué es popular o por qué nosotros entendemos que cierto producto es popular, qué clase de fórmulas hay detrás
y si estas fórmulas están bien ejecutadas, ¿no? Porque una cosa es que ciertas fórmulas, cierto tópico, cierto tipo de personaje sea utilizado en un anime, como es este caso, y que atraiga fans, atraiga seguidores, pero que la ejecución o el uso de ese tipo de personajes o recursos sea, no sé si decir vago o un uso malo, pero que quizás se le puede dar una vuelta de tuerca y haber tenido una mejor ejecución. Sí, o cuanto que menos. ese tipo de recursos ya está sobreexplotado hasta el cansancio y que ya no se pueda seguir robando con eso, digamos, ¿no? Para decirlo de una manera mala. Vamos a comenzar a decir un poco de los datos De Nanatsu no Taizai, ¿no? Los 7 pecados capitales. Un anime bastante conocido, incluso tiene sus temporadas en Netflix. Y que también tiene un manga en emisión y que amenaza desde hace bastante rato con finalizar. Para empezar, destacar, quizás para el que conozca un poco del mundillo del anime, no hace falta, pero para el que no sabe nada, o conoce poco, o conoce los animes más clásicos por estos lares, ¿no? Por Argentina o Latinoamérica, gran parte, ¿no? de su fama o reconocimiento se debe a que es parte de una de las demografías más conocidas, que es el shonen. Para bien o para mal, el shonen es una de las demografías más populares del anime. De ahí vienen los caballeros, de ahí vienen Dragon Ball, vienen básicamente los animes más conocidos por el ciudadano común y silvestre, ¿no? La gente a pie, la gente que no se atreve todavía a sumergirse en este mundillo oriental. Y es una demografía, ¿no? Y con esto que queremos decir, que es un producto que apunta a un público de determinada edad, básicamente a preadolescentes y adolescentes, ¿no? Chicos entre 12, 14, 15 años. Y acá viene la pregunta, ¿cuántos años tenemos nosotros? Bueno, estamos grandes para consumir esto, pero no importa. Sin embargo, a pesar de que es una demografía únicamente el shonen, hay como ciertas concepciones, quizás masificadas, que asocian el shonen con un determinado tema, ¿no? O premisa, que son las series de aventuras o de peleas, hablando mal y pronto, ¿no? Como es el caso de Nanatsu no Taizai, una serie de fantasía, ¿no? Donde te encontrás con personajes con poderes, criaturas mágicas, como decimos, ¿no? Como es el caso de Dragon Ball, Los Caballeros, Fairy Tail, Boku no Hero Academia, que por más que se supone que se establece en un mundo real, hay cuestiones fantásticas. Entonces hay como esta concepción de que el shonen se limita a hacer eso, y bueno, este justamente no es el ejemplo que lo desmienta, ¿no? Sino que lo avala. Claro, sí. Digamos que entonces el shonen es una demografía que apunta a un público determinado, en este caso jóvenes. También hay una cuestión de shonen que también viene por el deporte, tiene que ver con los temas. El shonen trata sobre temas que a los adolescentes o un poco antes de la adolescencia, preadolescentes, pueda llegar a interesarle, como lo que menciona Gastón, peleas, aventuras, deporte, etc. Y en este caso estamos en presencia de un manga que nace, o sea, un manga fantástico que tiene muchas cosas sobre mitos, tiene muchas cosas sobre lo medieval, sobre la hechicería, magia y todas esas cuestiones, ¿no? Sí, a ver, para introducir por lo menos en lo que es el comienzo de la serie, la primera temporada, este primer arco, nos encontramos con un lugar llamado Britania, ¿no? Que de a primeras nos podría llevar a pensar en Inglaterra, ¿no? Y esta mitología fantástica que tuvo en su momento con la figura del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, en un primer momento. Después veremos si funciona como una historia inmersa dentro del mundo real o no. Pero bueno, tenemos a Britania en un momento lejano, ¿no? En el que supuestamente había diferentes razas y criaturas, un mundo muy fantástico, y en el que en el reino de Leones, no sé si se pronuncia así, se encontraba una orden de caballeros llamada los 7 pecados capitales. ¿Qué pasa? Esta orden, liderada por el protagonista, Meliodas, es acusada de traición luego de que matan a Zaratras. Era el líder de los caballeros sagrados. Tenía un título como, no sé, gran caballero, no me acuerdo. Bueno,
matan al líder de ese momento de los caballeros sagrados, el que manejaba todas las órdenes. ¿Por qué caballeros sagrados? Pues justamente son caballeros que pasan por entrenamiento y tienen habilidades especiales. Bueno, luego de esta, en principio nos van a entender falsa acusación, quedan como proscriptos los 7 pecados capitales. Entonces comenzamos con Meliodas desterrado, ¿no? Vagando con lo que decía acá el compañero distopiano, su bar móvil, ¿no? Montado en un cerdo gigante. Y a pesar de esta mala fama que les hicieron a ellos, la princesa del reino se acerca buscando ayuda, ¿no? La princesa Elizabeth. Y esa sería como la primera excusa o razón, ¿no? Para que Meliodas se disponga a juntar a los pecados y le preste su ayuda a la princesa, ¿no? Porque se supone que hay cambios en el reino, ¿no? Desde la partida de los pecados y la orden de los caballeros, o sea, la orden, toda la organización ha estado cambiando desde que se fue Saratras y asumieron 2 personas nuevas al liderazgo de la organización. Se han hecho cosas muy macabras, la organización pierde un poco su razón de ser y ya no ayuda al pueblo, hacen un abuso de poder, una corrupción que se muestra de las actitudes y hasta en la forma en la que se educan estos nuevos caballeros sagrados, ¿no? Que se hablan como de unos ritos oscuros, medios como paganos, ¿no? Vinculados con los demonios, y la princesa Elizabeth sale entonces en busca de alguien que los pueda ayudar, y no sé por qué razón ella asume que los pecados capitales, tildados de traidores, piensan que pueden ser, no sé, de alguna ayuda para ella. Sí, más que nada por conveniencias de la trama, vamos a decir. Y acá está presentado entonces la premisa general de lo que sería la obra, la historia. Y yo creo que acá habría que hablar sobre 2 o 3 pequeños problemas o inconvenientes que yo personalmente le encuentro a la primera parte de la trama, o a la primera parte de la premisa, digamos, ¿no? Que sería, por un lado, la parte de que todos los pecados capitales eran compañeros en un pasado, pero a medida que, o sea, están todos dispersos por el mundo, pero Meliodas va buscándolos, y hay una cuestión de que cada vez que los encuentra uno, con los primeros 2 o 3 no pasa tanto, con Banu está un poco con barba, todo, no pasa tanto, los reconoce más o menos. Pero después hay otros pecados que no reconoce tanto, que ya no sabía cómo se veían, entonces como una conveniencia de trama de que, o sea, no sabemos bien cómo son los compañeros porque el chabón no tenía interés en los pecados capitales como compañeros. Pero después, a medida que te presentan la trama, es como que eran re compañeros, y hay una situación muy sentimental sobre valoración del compañero cuando ellos en un primer momento no eran tan compañeros como se decía ser. Este es el caso de Bowser, que no saben cuál era su verdadera forma, de King, que siempre estaba en un aspecto que ahora va a cambiar para que sea mejor, el caso de Merlín, que esconde continuamente sus verdaderas intenciones, y bueno, un par de casos que en un primer momento te los venden como que son compañeros de orden, después los va a buscar, no los reconoce bien, y de pronto al final de las historias, o al final de los momentos, como que acude mucho a la situación de que eran tan compañeros que pueden resolver esta situación porque se quieren tanto, y uno sabe que desde el principio que no era tan así, o sea, no se querían tanto como te aparece o como te tratan de vender. Ese para mí es uno de los principales problemas que tenemos al principio, ¿no? Después, otro de los problemas que dio mucha polémica, más que nada a la hora de estrenarse el anime, y más que nada a la hora de estrenarse el anime en esta parte del mundo, en esta parte del planiferio, fue el tópico o no tópico, la situación, digamos, machista o machirula que tiene Meliodas a la hora de conocer a Elizabeth, a la hora de conocer a esta princesa que va a acudir a su búsqueda. Cuando estás viendo el anime o estás leyendo el manga, nos damos cuenta que Meliodas la trata un poco de... va a las situaciones sexuales más que a cosas claras, o en lugar de conocerla va y toca sus partes íntimas, hacen un par de chistes al respecto. Esto tiene que ver también con una forma de presentar los personajes
a los protagonistas, digamos, que Japón venía teniendo con algunos personajes, tenías estereotipos de personajes, Sí, estructuras. es una forma sencilla, ¿no? De que vos conozcas un personaje, que son los arquetipos. Claro, el arquetipo. ¿No? Acá el arquetipo de el tipo muy heroico, muy poderoso, muy bueno, pero con, pongamos entre comillas, pequeño defecto, que es su perversión. Claro. Que es no es una perversión así como maliciosa, por lo menos así te lo quieren vender, no es maliciosa, sino como es una cuota de humor subida de tono. Que bueno, como dice acá Distopiano, tienen que ver con el lugar de procedencia de la serie, ¿no? Es Japón, es un país muy conservador, que cosifica a la mujer, que apela a la figura de mujer sumisa y que ¿no? Respeta, idolatra y complace al hombre. Y viene por ese lado, acá por estos lares, donde ya hay un proceso en construcción y hay una mirada mucho más crítica sobre lo que consumimos, es muy chocante y por supuesto no causa risa el comportamiento que tiene Meliodas para con Elizabeth, que después en el pasar de los capítulos, en el correr de la historia, hay como, si se quiere decir, una justificación para estas actitudes, sí, sí. Que no es algo que le dé validez a lo que él hace, por supuesto, pero por lo menos lo muestra como que no es un comportamiento que se dé entre dos extraños, ¿no? Dan como un setup de pasado entre estos dos personajes, pero siguen siendo acciones de acoso bastante chocantes y es algo encima que se construye, como ya dijimos, a través de una fundamentación que sea después, de un ejercicio de retrocontinuidad que intenta paliar las falencias que hubo durante el comienzo de esta historia, ¿no? Ya sea la falta de información sobre la relación entre ellos dos, como ya dijo Distopiano, la cuestión de que el grupo sea en primer lugar compañero de trabajo y después resulta que son los mejores amigos de toda la vida. Claro. Sí, viene arrastrando, digamos, desde el principio la serie cierto nivel de coherencia que a medida que avanza, a medida que van cambiando las sagas, a medida que vamos viendo más desarrollo de estos personajes, ese nivel de coherencia va cambiando de acuerdo a los personajes. Resulta que en realidad el malo que estaba detrás de todo se hace bueno, después se hace malo, después se hace bueno, después se hace malo. Como que los niveles de coherencia no se mantienen nivelados, digamos, no se mantiene bien en una misma línea durante todas las sagas. Es como que encontramos cosas incompatibles en algunos momentos, después como que le tratan de dar una vuelta justificando algo, no era druida o era no sé qué, bueno, como que le dan una vuelta. Sí, yo sé hacia dónde está apuntando el Distopiano y es un punto muy válido, que no es ninguna novedad. A ver, no es el primer anime o manga, tiene un personaje que en un principio fue malo y después se hace bueno. Es aprovechar un personaje al que ya le hiciste una pequeña construcción, desarrollo, para después sumarlo a las filas del bando de los buenos y darle cierto protagonismo, o sea, profundizar aún más en su personaje. ¿Qué es lo que pasa con los villanos de este primer arco o temporada? Hendrickson y Dreyfus. Claro. Pero ¿qué pasa? Acá donde hablamos... Dreyfus es como triple, cuádruple agente que no sabe... Primero no sabe si es bueno, si es malo. Después no sabe si es demonio, si es persona, si es demonio persona. Ese es el más cambiante de todos. Claro, es como... ni siquiera es un panqueque. O sea, en todo caso es un panqueque en 3 dimensiones con un montón de caras. ¿Qué pasa? Es lo que dijimos antes con el tema de las fórmulas. Hay una ejecución pobre, cuanto menos, o cuestionable. Podemos poner otros casos, o sea, las comparaciones siempre van a ser odiosas, siempre. Pero tenemos personajes míticos, ¿no? Que pasan a la fila de los buenos y lo hicieron de una forma progresiva, ¿no? También quizás estamos tomando el caso por antonomasia, ¿no? El mejor ejemplo, Vegeta. No es que Vegeta dijo, bueno, no, yo fui poseído por el espíritu de Freezer y ahora soy bueno. No, pasó de villano a antihéroe o a figura más neutral, y después con el paso del tiempo quiso instalarse en la Tierra, quiso voltearse a una mina que estaba buena y era parte de una corporación millonaria, ningún boludo del príncipe Saiyajin, y de a poquito llegamos a esa escena gloriosa en la batalla de los dioses, donde por defender a su esposa pierde completamente su orgullo y baila, ¿no? Acá tenemos que un hechicero lo hizo, ¿no? O sea, no así. Sí, acá el cambio no se da tan natural como en algunos otros casos y parece más que nada más artificial o más de determinación, digamos, como que este tiene que ser bueno porque es bueno, o ahora se hizo bueno porque para ayudar
o el enemigo de mi enemigo es el amigo de tu vieja, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Y hay ciertas cuestiones que van haciendo ruido y ni hablar a medida que sigue avanzando y avanzando y avanzando, y esas cosas no se concretan o no se pone bien en claro qué fue lo que pasó. Sí, termina siendo como básicamente un gasto, ¿no? de frames o en el anime o de viñetas en el manga, porque convengamos que, para bien o para mal, ¿no? Porque es algo que se ve en muchas otras series, estamos ante una historia con una cantidad obscena de personajes, y obviamente los que reciben el mejor desarrollo es ese grupo de los protagonistas, los 7 pecados. Entonces, ¿qué pasa con esta gente que se da vuelta? No se desarrolla. O sea, el mismo Dreyfus que mencionó Listopiano recién está volviendo de un cambio de bando, no sabemos ni por qué cambió o si ese cambio de bando conlleva consecuencias en su forma de ser, algún planteamiento, alguna reflexión, que ya está cambiando de vuelta. O personajes que conocemos básicamente desde un principio, como puede ser un grupo de terciarios, o que por lo menos yo los considero así y me atraen bastante, como es la escuadra de Gil Thunder y sus amigos, ¿no? Con el hijo de Dreyfus y... sí, este muchacho de la lanza que manipula el viento. Son personajes que vemos desde el principio, que tienen una evolución que se limita a un crecimiento en cuanto a nivel de poder, porque tienen su sesión de entrenamiento durante la historia, pero que no cambian nada en lo que es forma de ser. Ni siquiera vemos un desarrollo en las historias de amor que tienen, por ejemplo, el hijo de Dreyfus y Gil Thunder con sus respectivos intereses amorosos, que son ni más ni menos que las princesas del reino, otros que no son ningunos boludos. Y es como, bueno, ¿por qué se gustan? Porque sí. ¿Cómo lo demuestran? No sé. ¿Qué va a pasar después? Ni idea. Termina recayendo todo en los 7 pecados, que está bien, son 7 pecados, es un grupo bastante grande. Pero entonces, tanto con Anatsu como con otras series de elenco coral, como puede ser Fairy Tail, o bueno, sí, es que el caso más claro y más a la par. ¿Para qué me metes tantos personajes si después no vas a hacer nada con ellos? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Lo mismo pasa más adelante con, o por lo menos a mí me molestó, el personaje de Arthur, ¿no? Que acá es como que de vuelta se retoma el tema de qué mundo es este y por qué Britannia. Y después tenés personajes más, o sea, ni siquiera terciarios, ya no sé cómo definirlos, que los construyen de una forma más o menos interesante en cuanto a diseño y a trasfondo, que por lo menos a mí me dejó con ganas de saber más. Es el personaje que aparece en el torneo que hacen. Sí. Es un samurái que después se establece como mentor de Arthur. Creo que si sabes el nombre del personaje es mucho. No. Porque el chabón te muestra un estilo de pelea interesante, te introduce una cultura que no se había visto hasta ese momento en la serie, que es la cultura oriental, ¿no? Con el tema del samurái. Y queda completamente de lado, y después lo que sabes es de boca de Arthur. No, está en Camelot protegiendo a mi gente mientras yo no estoy. ¿Qué sé yo? Si tenés un talento para hacer un diseño de personaje interesante y lo presentás como alguien que puede traer cosas nuevas a la historia, hacelo. No te quedes a medias tintas. Bueno, hasta acá estamos más o menos charlando sobre, más que nada, los contras de las primeras partes de Nanatsu no Taizai, que vemos que tiene bastantes contras. Pero te propongo, Gastón, que hablemos un poco de... Vos me estás comentando acá sobre este samurái que te parece un buen personaje, o me estás comentando que hay como una muy buena situación, o sea, el autor resuelve muy bien a la hora de crear personajes, no a la hora de hacerlos evolucionar o de usarlos para algo en específico. Te propongo que me sigas comentando cuáles otros pros encontrás, si es que hay, ¿no? En esta obra, cuáles son los pros que vos decís, y después hablamos de los contras. No, para mí no hay ningún pro, yo me mojo acá. Está bien, puede ser, se puede dar el caso. Sí, a ver, a mí me gusta esta de repente occidentalización nipona, ¿no? Porque convengamos que si bien hay historias de manga y anime que se ambientan en un mundo más occidental, no es que abordan de manera profunda la cultura occidental. La cultura, ¿no? Como antigua nipona es la del samurái, es la del código del bullido, la de los shogunatos, y de repente que tomen algo como es Britannia, ¿no? Con los caballeros, los dragones. Está bueno, me parece muy interesante y muy refrescante que le introduzcan una mitología distinta, ¿no? Así como Boku no Hero nos da su versión de lo que es el superhéroe occidental, ¿no? Que Nippon nos venga
con su versión de lo que son las historias mitológicas de Europa. Y además con su vuelta de tuerca fantástica, porque no son solamente caballeros que van con sus armaduras y sus armas con nombres raros y habilidades fantásticas, ¿no? Sino que ellos mismos pueden ejecutar habilidades, ¿no? Poderes, como pueden ser elementales, pueden invocar cosas, transformar objetos, un sinfín de habilidades que te permiten cierta libertad, cierto juego para cambiar la historia más o menos a tu gusto, ¿no? Sobre todo cuando son esas habilidades más psicológicas como la de Gauter. Tiene una buena ambientación, a mí me gusta la ambientación. Tiene buenos personajes, o sea, no sé si decir buenos personajes, un buen diseño de personajes, tiene ideas potentes en principio, ¿no? Creo que acá, no sé si me atrevo a hablar por los dos o únicamente por mi persona, que el tema es que llega ya en un punto cuando uno consume mucho, en este caso mucho manga, mucho anime, de una misma demografía, ¿no? y empieza a reconocer las fórmulas, ¿no? Es como que ese es el tema, sí, es algo que funciona, pero yo no quiero algo que simplemente funcione, ¿no? Viendo el paralelo occidental, es como la queja válida que puede decir alguien que ya no quiere ver películas de Marvel, ¿no? Ya sabemos que tienen sus formatos estructurados, bien pensados, parados, que no van a salir de ahí, y eso es lo que pasa con Anatsu. Si bien es un ambiente distinto, el ambiente occidental, tenemos el humor japonés, presente a través de la figura de Meliodas, tenemos esta cosa maniquea del shonen, como lo mencionó Distopiano, a través de los cambios de bando de porque sí, o por influencias externas, sin que haya un desarrollo interno de los personajes. Pero bueno, a modo de porque al final tenía que hablar de los pros y le empecé a pegar, es como... No, está bien, pero dijiste la ambientación, ideas, construcción de personajes y ideas potentes. Sí, pero después como el autor los vaya llevando o el desarrollo de todo eso, no. Eso sería como el contra, digamos. Claro, es como cuando te cuentan, ¿no? Algo por arriba, una idea, y después falla estrepitosamente en la realidad. Como otro punto a favor, me gusta, ¿no? La inclusión de otras razas. O sea, tenemos por un lado obviamente los humanos, que en estricto rigor, humanos creo que no hay ninguno puramente humano en el grupo protagonista. No. Pero bueno, están los humanos. Bueno, Van era humano, pero un humano convertido, digamos. Claro, ¿no? Tenés humanos, tenés gigantes, tenés hadas, tenés demonios. Después aparecen lo que son los druidas, que son humanos vinculados a otra raza, que son las diosas, ¿no? Y lo bueno es que a alguna de estas razas le dan cierto desarrollo, ¿no? Muestran qué clases de habilidades tienen, cómo las ejecutan, qué rituales tienen detrás, sus modos de gobierno. Pero hay otros que, bueno, se descuidan, ¿no? Y es una pena, pero bueno, cuando volvamos a pegar a la serie, retomaremos eso. No sé que si vos querés, Distopiano, mencionar los puntos que a vos te parecen positivos, Nenatsu. Bueno, sí, yo creo que más o menos va por el mismo lado que vos decís. A mí me parece que si tiene pros esta obra, son más que nada, por un lado, para mí me parece el primer pro, la creación del personaje, de los personajes. En este caso, el único que me convence y me parece que vale la pena en esta serie es Escanor. Escanor en todas sus formas, incluso en la forma que no era Escanor, que era... ¿Cómo se llama? ¿El demonio? Mael. No, el ángel. El ángel era Mael, el demonio era esta Rosa. Esta Rosa. Me parece que esos tres personajes, que si bien están unidos por una cuestión del poder, ¿no? Me parece que son... Yo los veo como una creación del autor como única, ponele. Y me parece que es lo único bien que hizo, para mí. Porque tenés la dualidad de los... O sea, la dualidad, digamos, pero... La dualidad del ángel y el demonio, que es el mismo, con recuerdos alterados, y que ese ángel, al convertirse en demonio, le da el poder a un humano que lo adquiere, o sea, un humano que está naciendo y adquiere ese poder. Y es como una forma de ver al personaje triplicado, por él, ¿no? Y me parece que la relación que hay a lo largo de la serie sobre esos dos personajes es muy buena, y me parece lo mejor de la serie. Y no pasa lo mismo con el protagonista, con Meliodas, que por un lado parece que lo iban a relacionar con Estarosa porque eran medios parecidos, y por el otro nos damos cuenta que más adelante tiene un hermano, que no se parecen en nada, que son agua y el aceite, pero después no, después como que va cambiando, y es una relación totalmente artificial,
una relación que se van poniendo palos entre ellos y después no sabes bien a qué va, si realmente Zeldris lo va a ayudar o no, cuando Meliodas se vuelve negro, ¿no? Bueno, cuando pasan esas situaciones no sabes bien de qué lugar está parado cada uno. Sin embargo, con Escanor las situaciones, o sea, vos ya sabés bien a qué va cada uno de los personajes y estás más o menos viendo la sinergia que se crean entre esos personajes. Eso es lo único bueno de creación de personajes que voy a decir, porque después todos los otros personajes no me parecen para nada buenos, son medios regular. Y la otra cosa que voy a decir, que también tiene que ver con lo que dice Gastón sobre la ambientación. Me parece que hay una creación de paisaje o ambientación que es muy buena, tiene una cierta calidad, y que para mí lo mejor que hizo Nakaba, que sería el mangaka, lo mejor que hizo en toda su serie, en todo Nanatsu no Taizai, es su versión del infierno o del inframundo que tiene. Es muy corta la secuencia, te muestra muy pocas partes, pero toda esa secuencia a mí me parece muy buena para explotar, o sea, una idea muy interesante para haberla explotado mejor, y no sé, me parece genial. Después todo lo otro está bueno, pero me parece que le falta muchísimo. Ni hablar de Camelot, ni hablar de el último lago de las diosas, ni hablar de todos los lugares que a veces en el Roa, digamos, en la búsqueda de todos los pecados, en la búsqueda o mismo cuando se van ya del castillo, parece que no sabes por dónde van, no sabes bien por dónde andan, como que se desdibuja un poco a la hora de la aventura en sí. Pero la parte de presentación del lugar, por ejemplo, a lo mejor me gusta su versión del infierno porque pasa muy poco tiempo y no hay tiempo para arruinarlo, pero me parece que es muy buena o muy interesante lo que propone de inframundo. Sí, convengamos que la realidad es que este purgatorio, porque así se define, no tiene tiempo de ser arruinado, porque claro, la realidad es que es construido de forma muy similar que el mundo real de este universo, en el sentido de que no hay lugares claves, salvo uno, que es el que custodia al rey demonio. Pero ¿qué pasa? Al ser un lugar en el que tiene otras leyes de física, otra fauna, que se toma, acaba 5 minutos en desarrollar, ¿no? Cómo es esta fauna, qué habilidades tiene, las leyes estas, que a principio para el que viene del mundo real son como antinatura, ¿no? O con un clima muy agresivo para el visitante. Es atractivo, ¿no? El tema del paso distinto del tiempo es algo que, en contraposición con el resto del mundo, de la geografía del mundo real de Nanatsu, es muy atractivo. Es un buen acierto y es un ejemplo de que si Nakaba se toma el tiempo, puede hacer bien las cosas, ¿no? Me acuerdo de otro lugar del mundo real que, de haberse ejecutado de una forma distinta, hubiese sido muy provechoso para lo que es el tema de la cultura de las razas o de las facciones, que es cuando hacen el entrenamiento en las ruinas de los druidas, sí, ¿no? Que tienen una cueva con facultades especiales, tenían incluso unas ruinas a los Stonehenge, que era como un portal a otro lugar, ¿no? Y es una pena porque lo que son las figuras de las druidas, ¿no? De las sacerdotisas, del mismo Hendrickson, va perdiendo forma, va perdiendo peso, va perdiendo importancia a medida de que empieza a desarrollarse más lo que es el clan de las diosas, ¿no? Porque convengamos que los druidas son eso, humanos que adoran la naturaleza y a los dioses. Y obviamente pierden relevancia comparado con los verdaderos dioses, ¿no? Estos ángeles, seres con un poder inmenso en comparación. Y es como que Nakaba ya los deja de lado a los druidas. Y lo mismo pasa o por lo menos yo lo veo así, ¿no? En principio a mí me parecían muy interesantes los diseños y los efectos que tenían los demonios sobre los humanos, ¿no? El demonio rojo, el demonio gris, con unos diseños muy trabajados y cuyos poderes eran muy interesantes, ¿no? Esta nieve negra o el efecto que tenía la sangre en los humanos. Y después resulta que eran unos demonios completamente random, con manadas incontables de estos seres y que van quedando de lado por los mandamientos, que para mí es, en cuanto a villanos o en cuanto a creación, son muy interesantes, ¿no? A mí me encantó el primer enfrentamiento, que creo que es Galant, ¿se llama? Sí, Galant. Bueno, con la verdad, esta idea de que la habilidad está ligada a restricciones
¿no? Y a un concepto como es la verdad, Sí, ponele. la gula, no, la gula no. Starosta tenía el amor. Bueno, ¿no? Y teníamos esta idea de que, Pasa que eso también está bien, pero medio que no se aplica en todos los casos. Hay algunos casos que se desdibuja o sea, no sé, Montpied y Derrier como que tenían algo medio parecido. No se condecía su mandamiento con el poder que tenía, que no tenía nada que ver. Para mí el único que más o menos mantiene algo de sentido con el nombre de mandamiento es Galan. claro, Y es uno de los que se fue rapidito. O sea, está bien, tuvo ciertas idas y venidas, pero uno de los que primero se fue y es el que más mantenía la primera premisa. La premisa de que cada mandamiento tenía, o la que te da a entender, porque tampoco es que te lo explican, pero te da a entender que cada mandamiento tenía un poder medio relacionado. Y para mí es el único que más o menos vemos que tiene un sentido a la hora de pelear y a la hora de perder, digamos, ¿no? Como que se utiliza bien ese momento. sí, creo que esta inclusión de Garan y esta forma de pelear con restricciones o donde el prota saca provecho de la habilidad del rival, es algo que marca un antes y un después. Entonces uno puede llegar a disfrutar de las peleas anteriores a esta, ¿no? Con un sistema de magia, si se quiere decir, blanda, ¿no? Sin muchas leyes. Es como, mi poder es más poderoso que el tuyo. ¿Por qué? Porque sí. No sé, Nakama Power, soy el prota, el guión, lo que vos quieras. Porque es un sistema bastante común en lo que es la fantasía, ¿no? Desde El Señor de los Anillos, Harry Potter, este es un hechizo roto y porque sí. Pero entonces me metes esto, que es un sistema semi-rígido, semi-blando de magia, con condiciones, con reglas que aplican para todos, por lo menos en el caso de Garan, ¿no? Que sufre la consecuencia de su propia habilidad, y ya no podemos volver a antes, ¿no? No es lo mismo. Y en todo caso era algo fresco que renovaba el aire de la serie. Me hubiese gustado que por lo menos lo hicieran con 2 o 3 mandamientos más. No sé, a nivel profundidad de la pelea, creo que Derrier y Montpied son los que tienen más o menos un trasfondo, un desarrollo, porque después tenés mandamientos sumamente olvidables como Meláscula era que se llamaba. Sí, bueno, esa aparece con Galan en la primera. Sí. Y después vuelve a aparecer, queda toda quemada en la pelea, vuelve a aparecer media quemada. Sí, tiene idas y venidas. Bueno, ella es la que habilita, digamos, la cuestión totalmente arbitraria de revivir a la minita Hada, la que le dio Sí. la novia de Van, digamos. Sí. Que por un lado decía, no, bueno, esta chabona tiene el poder de revivir a los muertos, pero con estas condiciones, que el muerto tiene que venir a vengarse de lo que no se vengó en vida, no sé qué, y una vez se vengue ya va a volver a morirse, qué sé yo. Y pasa con un montón de los chaboncitos, pasa con un montón de los que reviven, de los cadáveres que reviven. Menos con ella, porque ella viene una pseudo venganza, porque no tenía nada que vengarse, pero una pseudo venganza así porque sí. Se venga, pero sin embargo queda ahí dando vueltas, se muere Meláscula y sigue todavía ahí, que no se está muriendo, está perdiendo poder, pero sigue, loco, o sea, te estás cagando en tu propia condición de poder. Y ponerle que, bueno, pero ella viene del clan de las hadas y no sé qué, no sé cuánto, vos decís, bueno, boludo, pero baja un cambio, o sea, No tiene sentido dentro del contexto de la serie. El lector desde afuera sí lo entiende, ¿no? Que es el poder divino, ¿no? Esta protección dada por ser la waifu Loli. Sí. Pero más allá de eso, no hay algo adentro. Pero bueno, creo que este es el tema, ¿no? Que a veces Nakaba no sabe cómo ejecutar las ideas, y si por algún milagro la ejecuta bien, después no sabe cómo continuarla. Pero por lo menos para mí esa es la razón. Termina que la historia pierde un poco el rumbo, y que por lo menos en lo que es el manga, el último año de publicación se haya dedicado exclusivamente a un enfrentamiento, y a estirarlo al máximo posible, ¿no? Y vuelta de tuerca, y cambio de cuerpo, y power-ups. Creo que es una muestra de que Nakaba no sabe cómo terminar su propia historia. Sí, así es. Uno de los contra que yo tenía para mencionar es que no tienen tanto que ver con la obra, sino que tienen más que ver con las decisiones del autor. Es la constante información del autor acerca de que su obra se iba a terminar. En una entrevista, ya a la mitad de la obra, cuando recién estábamos a la mitad de la primera saga,
le hacen una entrevista al autor y el autor menciona que ya tenía todo planeado, que su obra iba a durar 3 arcos argumentales y que tenía el final, que ya tenía todo escrito, y esa fue la moneda que hizo correr. A lo largo de la publicación y de la serialización de su serie nos vamos dando cuenta que el autor se iba acercando peligrosamente al final de las sagas, de las 3 sagas anunciadas. Sin embargo, no había indicios de final. De pronto, ya al final de la saga de los mandamientos contra los pecados capitales, resulta que el autor tira un comunicado diciendo que esa iba a ser la última saga, que ahí se iba a terminar todo cuando Meliodas por fin venza a los mandamientos, y tira una fecha estipulada. Se cumple la fecha estipulada y no termina. Resulta que pelean contra los mandamientos y la serie sigue. Incluso hay una joda que se hace como el final o el fin, un capítulo en el que ya Meliodas había vencido a Celdris y qué sé yo, y de pronto no termina, y viene el padre de Meliodas, toma el cuerpo de Celdris, hacen un par de idas y vueltas de nuevo, y de vuelta hay anuncios, no tan oficiales como el anterior, pero anuncios de que iba a terminar ahí. Y de pronto no termina, de nuevo, y aparece una especie de... Bueno, aparece lo que sería el end, o sea, la finalización del arco, y te dicen que Merlín había hecho toda esta cuestión porque tenía un deseo atrás, y te traen así de golpe y porrazo cosas que nunca se había mencionado, más o menos, que era la diosa del caos, que quería meterlo en el cuerpo de Arthur, y de pronto te traen a un enemigo que era el gatito de Arthur, que se llama Cat Paloo, que aparentemente era un ente del caos. De nuevo el enfrentamiento. Entonces y ahora otra vez ya se dijo más o menos que ya este es el final, que no sabemos bien si creerle o no sabemos si realmente dice que es el final, pero después agarra un spin-off o otra historia similar, ¿no? Es como que este es un gran contra de un autor que no sabe utilizar los medios de comunicación para mejorar su obra, sino para empeorarla, porque al final el lector, está bien, nosotros no sabemos qué repercusiones tiene en Japón. Capaz que a los lectores japoneses les encanta que lo boludeen con la finalización de la serie y después no pasa. Pero por este otro lado, nosotros como que te sentís medio engañado, no sabes si va a terminar o no. Es como que vas perdiendo un poco las ganas de continuar con la historia. Quizás sean declaraciones sacadas a través de la presión del público o de una editorial, ¿no? En una entrevista. No es el primer autor que habla, se refiere a la finalización de su obra. En su momento Kubo, el autor de Bleach, dijo: no, porque yo tengo para 10 años más de publicación antes que termine mi historia. Y no llegó a los 10 años porque lo cancelaron. Lo mismo con Oda. Obviamente fue un poco más inteligente, ¿no? Esquivó un poco la pregunta, pero ¿cuánto tenés publicado de tu obra en torno a One Piece, ¿no? Refiriéndose a One Piece. El 80%. ¿Qué tanto tardará en desarrollar el otro 20%? Quizás sean, no sé, 50 años, no sé. Se le escapa de las manos el desarrollo de ese otro 20% y los tira demasiado. Pero no da fechas concretas, no habla de arcos. Y hay una cosa fundamental, que es que también pasa, por ejemplo, con Neverland, que también tiene una fecha estipulada. O hay un par de mangas que ya finalizaron, como Assassination Classroom. Mangas que finalizaron y que le dieron la fecha que iban a finalizar y finalizaron, como Saiki también. Pero ¿qué pasa? La diferencia en ese caso es que el autor ya habló, ya se puso en contacto con la editorial antes de decir su fecha estipulada para finalización. En el caso de Nakaba, yo no creo primero que las primeras entrevistas no eran oficiales de reuniones estipuladas, porque él estaba, primero era cuando recién arrancaba el boom de su obra, y segundo que era un poco apresurada las situaciones de fechas límites. Ahora yo creo que estos últimos anuncios que sí da de finalización sí están hablados con el departamento editorial para que le den el visto bueno de que sí termine la serie. Pero bueno, ya a esta altura ha perdido por esto y un montón de otros contra que hemos hablado, digamos, la perversión de los personajes, la incoherencia en el hilo a lo largo de la saga, no sé, los múltiples spin-offs que tratan sobre
momentos de la trama que ya se contaron y se vuelven a cortar, pero un poco más estirados. Ya como que hubo una cierta prostitución de la obra, ¿no? Como para decirlo de alguna manera, que te lleva a vos como espectador a un hastío que uno no puede seguir mirándola de la misma manera que la veía cuando recién empezó, ¿no? Como tratando de justificarle ciertas cuestiones porque bueno, ya fue. Pero hoy en día me parece que, aunque digamos, Nanatsu no Taizai a lo mejor goce con un cierto base de seguidores, porque por algo se siguen haciendo el anime, que por otro lado esta temporada de anime fue la peor de todas por la censura, por el dibujo precario, los frames completos dibujados por, no sé, monos sin manos, porque hay frames que se hicieron memes por la falta de dedicación y la inutilidad o no inutilidad, el descuido que se le da a la obra. O sea, hay ciertas cosas que se van acumulando en la serie que viene a detrimento de todo lo que ya había construido. Toda la serie construida, todas las sagas que habían finalizado de una manera o que habían dado lo mejor que tenían para dar, se empieza a caer a pedazos cuando estás llegando al final de la serie y ves que todo lo que circunda la serie es de una calidad inferior. Hay muchos descuidos a la hora de todo, del anime, la resolución de las situaciones de los personajes en sí en la obra. Empezás a recordar las primeras partes cuando vos leías y decís, bueno, no sé si vale la pena tanto ponerle en una situación X recomendar este manga o anime, y voy a decir, miralo hasta la primera saga y ahí déjalo porque te va a cagar todo. Bueno, es bueno que saques a colación este tema, ¿no? Si se recomienda o no, porque ya vamos bordeando la hora, ¿no? Es increíble, pensamos que íbamos a durar menos, así de precoces somos. Está bien, qué sé yo, nosotros deliramos, divagamos, sin una estructura fija o temas que nos guíen en el desarrollo de este podcast especial. Pero bueno, sí, ¿se recomienda? Yo creo que sí. O sea, sí se recomienda. Acá le estoy viendo una cara que es para un meme. No, yo ya le solté la mano. La sigo leyendo, no voy a decir que no. Porque tengo también una cuestión de que no puedo dejar de leer las cosas hasta que termine o me traicionen literalmente de una manera zarpada. Que por ahora no me pasó con casi nada. Pero yo no la puedo recomendar. No me paro en el lado de recomendar porque no hay muchas cosas que inclusive hoy en día quedan anticuadas, quedan viejas y quedan inmirables, en mi opinión. Está bien, acá Listopiano no la recomienda. Si bien para él el dropeo de una serie es un pecado capital, no la recomienda. Pero yo creo que sí para como dije, ¿no? Para el que recién se acerca al mundo del anime, del manga, quiere disfrutar de unas 3 temporadas. La tercera creo no está en Netflix, ¿no? Bueno, 2 temporadas en Netflix que te la ves en un finde. Está bueno. Para el que ya consumió mucho historias shonen, de aventuras, de peleas, va a ser más de lo mismo. Y puede ser algo bueno como algo malo. Depende de lo que vos tengas ganas de consumir en ese momento. Hablando del manga y de esta última etapa orientada hacia el final, sí es un poco mala por no caer en palabras soeces, ¿no? Como decías vos, el tema de esta divinidad sacada de la nada misma, estas intenciones de Merlín poco claras desde siempre, es algo bastante molesto, ¿no? Que de repente te vayas inventando la cultura, ¿no? Los panteones de demonios y divinidades en el momento. Porque ya demostró Nakaba que algo de desarrollo puede hacer en el momento. Lo demostró, por ejemplo, con un poco del lore que tiene el bosque de las hadas, o las hadas en sí mismas, ¿no? Tenés la figura del árbol, la figura del rey hada, a qué se dedica, la relación de las hadas y los humanos. Estamos hablando de algo que es básicamente al principio de la serie, y que por lo menos a mí me encantó, que fue el flashback de Hellbrand, cuando muestran lo que le pasó cuando fue con sus amiguitos al mundo humano. Y ahí te establece la relación entre dos especies distintas, el por qué Hellbrand era un villano, ¿no? Para ese momento en la serie. De repente te da cosas con sentido. Entonces da un poco de pena, de lástima, que llegando a este final de la serie, por tercera vez básicamente,
las cosas vayan así como a los tropezones y bueno, vamos por acá y no, mejor vamos por allá. Es una pena, pero a ver, hay cosas, ya dijimos en los puntos positivos. Un diseño de personajes interesante visualmente y a nivel de habilidades y peleas, ¿no? Visualmente las peleas, ¿no? Con los choques de energía, las transformaciones, algo muy clásico de los shonen. El que busca eso, le va a gustar. Tenés el mejor personaje de la serie, que es Escanor, ¿no? Que la serie debería llamarse Nanatsu no Escanor. Hay cosas positivas, que no serán muchas, o ya ahí depende de cada uno, si son más las negativas que las positivas. Creo que hay series mucho peores, sí. No sé. Yo no quiero mencionar a Majima, ¿no? Pero van de la mano. Van de la mano porque es lo mismo. Construyen el mismo. Primero construyen lo mismo. Un universo fantástico con sus leyes y después se cagan en todo. Para mí, otra cosa más. Están en la misma revista. Para mí son maestro y discípulo. Son para mí iguales. Son hermanos separados a nacer. Sí, y para lo único que puedo recomendarlos es para que la gente aprenda a valorar otras obras, otros mangas. Porque vos te cruzás con Fairy Tail, Raymaster, Eden Zero, Fairy Tail, 100 no sé qué, Nanatsu no Taizai, el otro de Nakaba que es Lover no sé cuánto. Te cruzás con esos y aprendés a valorar otras series, no sé, no tan buenas, pero que hacen, por lo menos mantienen su premisa. Como Neverland, ponele, que es buena, mantiene su premisa, tiene sus altibajos obviamente, pero dentro de todo se mantiene. Bueno, esta yo no puedo decir que sí. En ese sentido, acá yo quiero tirarle una mano a Nakaba. Porque ¿qué pasa? Tanto Neverland como parece que también es Kimetsu tuvieron la libertad, ¿no? El lujo de, aparentemente, ¿no? De seguir cuando termina su serie. Acá no sabemos qué tanto los editores presionaron a Nakaba para estirarlo. Porque a ver, Neverland, ¿cuánto tiene? ¿Todavía no llega a los 200 capítulos en el manga? Sí, más o menos. Bueno, los está bordeando, pero ya está a punto de cerrar. Y aparentemente Nanatsu no se pudo dar ese gusto, ¿no? Pero tampoco estaba para terminar. Tampoco si él lo hubiera querido, tampoco lo hubiera podido terminar, porque ni siquiera con los 300 capítulos que tiene puede redondear una idea. O sea, todavía no se pone a explicar la cuestión de Arthur al final, recién ahora, al final de todo lo que pasó, y te lo trae porque era lo que estaban dando vueltas. Porque tampoco es que es un pasaje natural, toda la parte de Arthur. No es un pasaje natural. Entonces ahí te das cuenta que el chabón es incapaz de dar de un momento. Por ejemplo, el torneo de Pain y la otra hada que le hacen a todos los chaboncitos. Del pasaje ese a lo que después continúa es también artificial, porque de pronto los chabones no eran tan malos como decían ser. Es como si vos te pones a pensar, los momentos, las sagas y los momentos empiezan de una manera interesante y se arruinan, se vienen arruinando y se caen a pedazos porque el chabón no sabe cómo hacer que ese pasaje se dé de una manera natural. Entonces, aunque el chabón hubiera tenido la posibilidad de terminarlo antes, nos hubiéramos quedado con la mitad de las cosas sin resolver y todos los personajes a mitad de camino, sin saber qué estaba pasando. Incluso Meliodas, hasta último momento no te dicen todo lo que el chabón vivió, todo lo que más o menos te quieren contar, y te lo van dando vueltas como vos decís, ¿para esto lo tenías pensado de antes o recién ahora lo sacás? Para eso me parece que no. Para mí la cuestión viene más que nada por no la inutilidad, no quiero decir inutilidad, pero porque el chabón no sabe cómo ir finalizando sus sagas pequeñas y menos su saga general. Sí, te entiendo, o sea, es una falencia de Nakaba, y en ese sentido creo que no va a cambiar, no es algo que vamos a padecer como lectores desde el principio de la serie hasta, no sé, lo que dure, ¿no? O sea, 50 capítulos más, 100 capítulos más, eso no iba a cambiar sin importar cuando acabase la serie, ¿no? Le pueden dar 300 capítulos más y Nakaba no va a saber cómo terminarla, por lo que vos decís, la falta de transiciones naturales en algunos puntos. Entonces quizás, si ya de por sí es una falencia de Nakaba, imagínate lo que sucede cuando tenés una presión de parte de los editores, no de la editorial, de tirar la serie. Eso sí. Pero eso también lo tienen todos los otros, también lo tiene Neverland, también lo tienen todos, incluso los que escriben Shoujo. Bueno, hay una estructura, pero sin embargo vos ves series como Neverland o Kimetsu, que sus finalizaciones de sagas son pero espectaculares. No tanto Kimetsu, pero más Neverland. Por ejemplo, cuando se van de la mansión es un hito recontra importante.
Golden Pond, el lago me parece lo más hermoso que vi en una finalización de saga. Me parece que, y sin embargo todavía peor te digo, la revista Shonen Jump no por nada es la más famosa y popular de todas, la que maneja más y la que maneja más obras exitosas de todas las otras revistas, y esto se debe a su estricto nivel de presionar a los autores. Sabemos que no pasa lo mismo con Kodansha, porque Kodansha tiene más cintura para aguantar series, y Shueisha no. Shueisha, en los 8 capítulos que hiciste, subiste 8 capítulos de la revista, estás en el botón y viene ronda de cancelación y te cancela, maestro, te cancela. Yo te digo la posta, yo creo que en Nakaba no, en la Shonen no duraba. O sea, no iba a durar, capaz que una saga duraba. Después la cancelaban como cancelaron Toriko, como cancelaron Bleach, ponele. Está bien, tenían más cintura, pero fueron como cancelaron Yu-Gi-Oh en su momento, cancelaron Siren, cancelaron, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, es mucho más competitiva por eso la Shonen Jump. Por eso me parece que si algo tenés que valorar son las buenas series que están en la Shonen, más que los que están en Kodansha, que encima tienen más cintura para expresarse. Por nada, Majima tiene 27 Fairy Tail dando vueltas. Fairy Tail el normal, 100 años después. Fairy Tail siendo policías. Fairy Tail ahora en el espacio. O sea, déjame de joder. No. Yo me estoy alterando. Vamos a por eso, una vuelta. Hubiese preferido de que terminase antes, que terminase con muchas incógnitas. Que lo cancelaran. Que lo cancelaran. Bueno, hemos hablado ya de nuestra opinión impopular a raíz de que Nanatsu hoy sigue estando vigente en todos lados. Nosotros opinamos que nos parece que no está tan bueno que siga, pero bueno, ya falta muy poquito para su finalización y su cierre final, y esperamos que sea final. Y hemos hablado de los pros y los contras, 3 pros sacado ahí nomás porque de buenos, y contras casi todos en la obra. Y nada, hemos pensado que tiene sus cosas también muy polémicas para este lado del planiferio, para este lado del globo, pero que también hay que tratar de verlas en su contexto y en su forma cultural. Ahora seguimos pensando que es una serie medio sobrevalorada, o bueno, no sé si sobrevalorada, pero malísima. Y esto fue todo, esto fue el primer especial o sección o como sea sobre un popular opinion. A lo mejor se vienen más, a lo mejor se vienen menos, pero bueno, así ha quedado, finiquitado y todo eso. ¿Algo para aportar? Sí, a modo de cierre, despedirnos, ¿no? Y mandarle nuestros saludos al pequeño Freddy, que esperemos que se esté divirtiendo donde sea que esté, porque por cuestiones de secreto de estado no se revela su destino. La galaxia. Está ubicado en alguna parte de la galaxia que conocemos. Es una galaxia muy muy lejana, que empieza a sonar una música de fondo, letras amarillas. No, mandarle saludos, esperemos la esté pasando bien y ojalá que nos acompañe en el próximo episodio de este podcast maravilloso, ¿no? Con mucho mate de por medio. Bye.